Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Lisa Trujillo, de los llanos orientales de Colombia, es Onda Sopiat. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiat. Henry Gamba es Onda Sopiat. Keti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiat. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Son las 12:02 del mediodía y aquí empieza el informativo Onda Sopiat. Esta es la voz de la Amazonía. Les presentamos los titulares más importantes de hoy, 3 de octubre del 2022. Internacionales. Hoy es el Día Mundial del Hábitat. ¿De qué se trata? En Onda Sopiat, Gilbert Cruz nos lo cuenta. Brasil, todo se definirá a final de este mes en materia presidencial. Informe especial de Onda Sopiat. Los derechos de la Amazonía de Colombia y Perú, un estudio que analiza la realidad. La Amazonía sufre los peores incendios de los últimos 10 años. Llega a Venezuela delegación del Ejército de Liberación Nacional para adelantar diálogos de paz. Nacionales. La Organización Nacional, la ONU, acompañó este domingo diferentes reuniones en Venezuela entre el gobierno y grupos al margen de la ley en busca de la paz total. Listos los resultados de la cumbre cocalera indígena realizada en Puerto Asís, Putumayo, para entregar a la Comisión de Paz del Senado de la República. Se realizan 2 instancias claves para la implementación de los acuerdos de paz. Opiac al día. Se cumplió la jornada de diálogos regionales en Leticia, con presencia de Susana Muhammad, ministra de Ambiente. La coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de Opiac señaló que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha hecho lo suficiente para garantizar la prevención y protección integral de la infancia, especialmente de los niños indígenas. Son las 12:03. Nacionales. Maya Más, EPS de los pueblos indígenas, especialmente del sur de Colombia, tiene muchas reclamaciones de diferente índole debido a su mal servicio. El albergue Nuevos Colores en Bogotá no se escapa a esta realidad. Denuncian que hombres armados están llamando a conformar grupos paramilitares de autodefensa en Colombia. 12:04. Escuchan Onda Sopiat, el informativo. Hoy en nuestras noticias internacionales vamos a hablar de las elecciones generales de Brasil 2022. Ayer, domingo 2 de octubre, se llevó a cabo la primera vuelta, una primera vuelta bastante reñida entre Lula y Jair Bolsonaro, en donde Lula casi gana en primera vuelta. En Brasil también es necesario el 50% más uno para poder llegar a la presidencia en primera vuelta, pero se fueron a la segunda, que se llevará a cabo este 30 de octubre. Fueron 57.258.115 votos los que sacó Lula, y detrásito que llegó Jair Bolsonaro con 51.071.277, un 48.4% de la votación frente a un 43.2% en Brasil, donde el voto es obligatorio y la gente puede votar de los 16 años en adelante, pero el voto obligatorio es de 18 años a 69 años. 18 cuando ya están en capacidad de tomar una decisión, pues, y a los 69 cuando todavía no están en esa edad en donde de pronto las enfermedades, las cosas de la edad ya no le permiten a la gente tener las mismas posibilidades para salir a votar. Y en caso de que también haya
como algún tipo de excusa o de argumentación para decir, hey, por esto no fui a votar, no hay imposición de multa. De resto, en Brasil es obligatorio el voto desde los 18 hasta los 69 años. Al término de un conteo muy agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta 7 puntos, pero que luego se fue reduciendo y los resultados fueron el expresidente Lula con 47.9% de los votos frente a 43.6% para el mandatario con el 97% de los colegios electorales escrutados. La pregunta, Lisa, es ¿por qué siendo una votación digital, van más avanzados que Colombia, se demoran los resultados más o menos lo mismo que se demoraron en salir aquí en la elección presidencial? Bueno, profe, en Brasil es el sistema de urna electrónica. La urna electrónica es un ordenador que, al contrario que los portátiles o los ordenadores personales, no tiene la capacidad de conectarse a alguna red, a internet o cualquier otro tipo de ordenador móvil. Fue inventada precisamente para no poder hacerlo y funciona a través de una combinación de componentes físicos y programas desarrollados por técnicos del TSE exclusivamente para las elecciones. El único cable que se conecta a la caja es el de la luz, pero si hay un apagón de energía sigue funcionando. Cada batería aguanta cerca de 10 horas, tiempo suficiente para llevar a cabo un día completo de elecciones en cada rincón de Brasil. Y aunque la urna tenga prácticamente la misma apariencia desde su creación, cada modelo lleva nuevas actualizaciones en su componente electrónico y sus programas. A cada elección, el intervalo entre las elecciones presidenciales y municipales es de 2 años y se hace un reseteo con los 300 técnicos del TSE que reescriben las 15 millones de líneas de programación que componen el código de fuente, y así es como crean uno nuevo con todos los elementos criptográficos de la urna. En total son casi 100 programas que componen una elección desde su inicio hasta su fin, y en menos de 2 horas del fin de las elecciones ya se saben quiénes son los vencedores. Giuseppe Giannino es uno de los coautores de la urna electrónica desde 1996 y explica que la principal preocupación de la justicia brasileña es actualizarla con todas las novedades que la tecnología presenta. Es por eso que tienen una historia de casi 26 años sin fraudes, porque hay una transformación continua y sistemática. Evidentemente, si se queda estancada en un tiempo sin actualizarse, pero pues la urna, si se queda en un tiempo sin actualizarse, la urna podría sufrir ataques de hackers que están evolucionando a cada momento. Entonces, bueno, es precisamente por esto, porque la urna no está conectada a ningún dispositivo de internet, y es entonces la gente que está allí con el tema y revisando el sistema quien envía la información, y solamente son 2 horas como de recopilación de datos, ¿no? Acá se demora muchísimo más, se demora entre 4 horas, pero porque hay que estar contando los votos y llamando, y es digamos que acá no hay el proceso de reconteo de votos, ¿no? Acá en Colombia es el escrutinio y luego llevar los votos hasta la registraduría, y en la registraduría el reconteo de votos, y hasta que no se hace ese conteo oficial de votos en la registraduría no se puede hablar como de un ganador. En cambio aquí sí, ya ahí sale toda la información desde el sistema, y mientras la comparten y la consolidan, pues están las 2 horas de diferencia en la entrega de resultados. Entiendo perfectamente, o sea que son computadores completamente aislados unos de los otros, y luego al final lo que sí hacen es reunir la información. Pero tiene mucho riesgo, ¿no? Tiene mucho riesgo, la verdad. Pues aquí cuentan que llevan 26 años en donde no ha habido fraude electoral, ¿no? Porque están en ese constante cambio del sistema, porque es como si usted conectara el computador, lo prendiera y solamente abriera Word, por decirlo así. Es más o menos así que funciona, no está conectado a internet, entonces nadie puede, o sea, si no hay una afectación directa al sistema, pues no se pueden meter los hackers, ¿no? Pero de eso se trata, y por eso se actualiza bastante el software, que siempre va y siempre está a cargo de TSE
en este tema de seguridad, y dice que cuando se pone a la disposición de hackers el acceso directo de la urna y todos los programas, pues ellos tienen que realizar un examen público de seguridad en donde demuestran que el software ya está libre de los ataques. Sí. Entonces, bueno. Interesante, ¿no? El enfrentamiento ayer entre Bolsonaro y, ¿cómo es? Lula. Luis Ignacio Lula da Silva. Ajá. Y son políticos bien reconocidos también en Brasil, ¿no? Famosos ya, mucha historia, mucha trayectoria. Mucha historia. Uno, un industrial, un hombre del poder económico de toda la vida, creo que heredero también. Bolsonaro es un ex capitán del ejército también. Y heredero de un emporio grandísimo industrial allí en Brasil. Y el otro, un trabajador sindicalista de corte social también de muchos años, que ha estado preso inclusive. 76 años tiene Lula. Luis Ignacio. Y es increíble cómo se llevaron por delante a los otros 9 candidatos a la presidencia, los ¿no? En los medios, los borraron en todo lado. En todo, es que no hay rastro de estas otras 9 personas. Por ejemplo, la tercera en la votación fue Simón Tebet. Como y John ella, Milton en Colombia. Solamente sacó el 4.2%, llegó a casi 5 millones de votos frente a 57 y 51 millones de votos. Luego está Ciro Gómez, que apenas llegó al 3% de la votación. Soraya Tronique, que llegó al 0.5% de la votación. La candidata Ingrid Betancourt. No, pues es que esta gente es como un chiste a la democracia, ¿no? Tantos candidatos, pero ninguno cuenta con la maquinaria, o simplemente están allí para hacer el juego de la democracia, pero realmente es democrático que existan tantos candidatos a la presidencia y que sea el poder económico el que determine si los conocen o no los conocen. Es igualito, ¿no? También el caso acá en Colombia, ¿no? Como de casi toda América Como los mismos Latina. Que han estado siempre también van como en ese mismo linaje también. Así es. Ahora también, bueno, hoy estoy de niño, pregunto, no, soy el Juanito. Lo importante es qué va a pasar en estos 28 días, 27 días, con las campañas, con los movimientos extraños debajo de la mesa y todo eso. ¿Qué jugadas va a haber en Brasil para que se escoja al presidente para los próximos 5 años, ¿cierto? 4. 4 años también. Sí, son 4. Ok. Por ejemplo, la elección del presidente y del vicepresidente es cada 4 años, pero al mismo tiempo y en paralelo están haciendo las elecciones del Congreso Nacional. También. Sin embargo, el Congreso se escoge cada 8 años. 8 años. Ajá, el Senado está compuesto por 81 personas y solo 1/3 de esas 81 personas van a ser cambiadas en estas elecciones. En las siguientes se cambia el otro tercio, y así es como se va actualizando el Congreso de la República, el Congreso Nacional, perdón, en Brasil. Entonces, ahorita en estas elecciones solamente es 1/3 y en las siguientes se cambia el restante de personas que hacen parte de las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Bueno, entonces, en conclusión, ¿no? Brasil irá a segunda vuelta. Sí. Cuando estemos celebrando Halloween estaremos también recibiendo. Claro, no es que es importante, ¿no? De quién ganó. Porque ahorita el debate no es como el gran porcentaje que tiene Brasil de la Amazonía, ¿no? Que tiene el 60%. Entonces, importante, ¿no? De que gane también, por ejemplo, Lula, que es uno de los que quiere como proteger y defender y como seguir en ese mismo camino de conservación de la Amazonía, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué sucede, porque sí es preocupante. Por ejemplo, una de las banderas de campaña de Lula es que pues va a proteger la Amazonía, pero va a crear un ministerio específico para los pueblos originarios, desde donde se reconozca el sistema de conocimientos para poder llevar a cabo esa salvaguarda de la Amazonía. Y también tienen Lula y Bolsonaro algunas propuestas para el campo, pues porque Brasil es prácticamente uno de los líderes mundiales en el sector agroindustrial, ya que representa cerca de el 27% de su Producto Interno Bruto. Es la agroindustria la que representa este PIB para Brasil, y son 19 millones de personas las que garantizan el superávit de la balanza comercial desde hace más de una década en
en este término hablando de la agroindustria. Entonces, bajo ese marco y teniendo en cuenta la importancia del rumbo económico que adopte Brasil, es de relevancia prestar atención a los programas de gobierno agroindustriales que proponen los dos candidatos. Por el lado de Lula da Silva, su plataforma sostiene que el agronegocio será el foco de las medidas de modernización a través de el financiamiento, compras gubernamentales, inversión pública y énfasis en innovaciones orientadas a lo ecológico, energético y transición digital. Además, establece que se creará una agroindustria de primer nivel con el objetivo de fortalecer la producción nacional de insumos, maquinarias e implementos agrícolas. Y en cuanto a la soberanía alimentaria, el candidato del Partido de los Trabajadores sostiene que se debe garantizar con una agricultura y una ganadería comprometidas con la sostenibilidad ambiental y social. El plan de Lula apuesta por garantizar la soberanía alimentaria a través de la reforma agraria y agroecológica, el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, especialmente a la agricultura familiar, y las políticas de contratación pública para incentivar la producción de alimentos saludables. Y por la parte de Bolsonaro, dice él en su programa que se establecerá una batería de medidas para fortalecer la agricultura y la minería de valor agregado. Para ello, indica que apoyará a empresas de procesamiento modernas, soluciones sostenibles para reemplazar en la medida de lo posible los recursos fósiles y no renovables. Pues más o menos. Uno es la industrialización de la Amazonía, claro. Y el otro es proteger a los campesinos, a los indígenas que produzcan, pero respetando la cultura y todo eso. Y el otro es exacto, esto ya es. Además habla de minería con valor agregado y dice como, bueno, que hasta qué punto hablamos de procesamiento moderno dentro de los campesinos y los indígenas, ¿no? Pues claramente no. Y bueno, y también habla de nuevas tecnologías biológicas, digitales y portadoras de innovación. Entre otras cuestiones, tendrá como objetivo fortalecer los sistemas sostenibles para incrementar la producción de alimentos, así como también la producción nacional de fertilizantes. Sobre la inseguridad en el campo, Bolsonaro dice que implementará políticas efectivas para proteger a las familias rurales, así como sus máquinas y materias primas, y el fortalecimiento de los institutos legales que aseguren el acceso a las armas de fuego. Esto ya es, esto ya son otras palabras, son otros niveles de niveles. Gracias, profe. Bueno, y en cuanto a la seguridad alimentaria, Bolsonaro dice que habrá una plataforma en donde la población brasileña tendrá acceso a alimentos saludables compatibles con los índices internacionales de calorías y calidad diaria. ¿No? En otras palabras también, porque una de las banderas de Lula es que va a quitar el hambre de Brasil. Pero entonces como que tiene las mismas propuestas, pero solo como en diferentes... Están en un capital diferente, porque cuando... En modelos diferentes, sí, pero... es que aquí, por ejemplo, Bolsonaro habla sobre la soberanía alimentaria, hablando como de tomar esas dietas nutricionales que son estándares en el mundo para tener una supuesta buena calidad de vida, ¿no? Para tener lo que el cuerpo necesita, pero pues históricamente los campesinos, los indígenas no han necesitado de eso. La soberanía alimentaria está en que se pueda producir en el campo, que se pueda producir el alimento, y eso no se va a lograr hasta que no se garantice la distribución equitativa y justa de la tierra. Y por eso Lula, por otra parte, habla de reforma agraria, que ya es otra visión. Algo que sí se sabe, no es que Brasil es una ciudad industrial, es potencia en la agroindustria, sí. Entonces vamos a ver cómo les va, entre otras cosas y entre otros datos curiosos, ya dejando de lado como esta propuesta que nos interesa un poco. Les queremos contar que hubo un gran potencial logístico de las Fuerzas Armadas en Brasil para estas elecciones. Fueron 4.578 colegios electorales los que recibieron apoyo de seguridad de casi 34.000 efectivos militares de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea de Brasil en estas elecciones que se desarrollaron ayer domingo, en donde se ha exigido esta segunda vuelta
ya que pues tenemos estos resultados en donde Lula le faltaba un poquitico, 1.8 puntos para poder llegar a la presidencia en primera vuelta. Él sí él sí casi que cumple lo del cambio en primera. Vamos a ver después de ese apretón de manos y abrazos que se dio con Francia Márquez si logra llegar en segunda vuelta. Francia es de la buena suerte, sí. Comparte tu Francia Márquez de la buena suerte para que llegues a la presidencia que quieres llegar. Pero bueno, no sé, es que es importante, ¿no? Para el futuro del planeta. Es que la economía también va a depender mucho del presidente que llegue ahorita, ¿no? De Latinoamérica y del mundo. Sí, claro. Y la Amazonía también. Es que la Amazonía, ahí es donde está el tema principal. Hay que poner la lupa porque pues no podemos obviar que Lula viene de una condena por corrupción, que estuvo en 2 periodos también en el gobierno de Brasil, y poder examinar pues cuáles fueron esos avances y cuáles fueron sus intereses en materia ambiental y en materia social también dentro de Brasil, pues es lo que dará la ponderación y la posibilidad de que podamos reflexionar acerca de qué clase de gobierno va a tener, porque esa nueva ola del progresismo parece ser muy peligrosa, ¿no? Para mí, gane el que gane, la Amazonía va a llevar del bulto. Sí. El que gane. Sí, porque mientras no se detenga esa potencialidad de consumo que hay en el mundo, mientras no se enfoquen los esfuerzos y las grandes empresas que son las que explotan la Amazonía no se detengan, pues no va a haber sistema de conocimiento propio que la salve, ni ministerio que se abra que la salve. Claro. Entonces, vamos a ver qué sucede. Este 30 de octubre tendremos los resultados y vamos a ver entonces si América Latina se posesiona durante estos próximos gobiernos como de izquierda, ¿no? Como de progresista. También después de 30 años. ¿no? Las de Argentina también se vienen. Ajá. La próxima. Vamos a ver si Gustavo Petro logra ser el máximo líder de toda esta izquierda progresista que llega. 12:23 de la tarde en toda la cuenca amazónica. Escuchan el informativo de Onda Sopia. Tenemos más noticias internacionales y es que vamos a regresar a Colombia. Esto es nacional, al mismo tiempo internacional, al mismo tiempo regional. De todo eso sí. Creo que aplica para todo el contexto del mundo. Pero internacional porque no fue aquí, Gilbert. Cuéntenos dónde fue. Bueno, contarles, paisanos y paisanas, hoy es el Día Internacional del Hábitat. ¿De qué trata? Aquí en Ondas le contamos. Bueno, primeramente las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat. Para reflexionar sobre el estado de nuestros hábitats y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordarle al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestros hábitats. Bueno, muchos nos preguntaremos ¿por qué celebrar un Día del Hábitat? Bueno, un gran detonante que motivó la creación de este día fue que desde la década de los 80 a esta parte se ha visto como cada vez más personas que viven en zonas rurales abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades con el anhelo de conseguir un mejor estilo de vida. Se estima que para el 2030 el 60% de toda la población mundial haya abandonado los campos, asentándose en las periferias de las ciudades, y sin una buena planificación esta migración solo podrá traer zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986 con el tema La vivienda es mi derecho. En Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. En 2022 el Día Mundial del Hábitat tiene el lema Cerrando la brecha. No dejar a nadie ni ningún lugar atrás. Aborda el problema de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos. Es una llamada de atención sobre las crecientes disparidades y vulnerabilidades exacerbadas por la crisis del COVID-19. ¿Cómo celebrar el Día Mundial del Hábitat? Durante este día, muchos municipios deciden presentar propuestas sobre el desarrollo de la región, mostrar nuevos proyectos inmobiliarios, parques, autopistas y hasta escuelas, para someterlo a la aprobación de los ciudadanos en
Es aconsejable asistir a estos eventos y ser un agente promotor del cambio en nuestras comunidades. También podemos presentar ideas mucho más ecológicas como rutas para bicicletas, urbanismos con techos verdes o promover el uso de la energía fotovoltaica en más zonas de la ciudad o apoyar a aquellos que los proponen publicándolas a través de las redes sociales con la etiqueta. En la Amazonía son las 12:25. Les contamos que el Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado oficial ayer 2 de octubre porque el gobierno trabaja de domingo a domingo por la paz total. Resulta que el gobierno del presidente Gustavo Petro continúa cumpliendo con la aplicación de los protocolos acordados entre el Estado colombiano y el ELN como un paso fundamental para lograr la paz total. En cumplimiento a sus responsabilidades, el Alto Comisionado para la Paz junto a la Delegación de Diálogo del ELN y los países garantes revisaron y aplicaron lo pactado con un resultado esperanzador ayer. ¿Cuál fue ese resultado esperanzador? Durante la jornada del Día de la No Violencia y la jornada de No Matarás, impulsada por la sociedad civil y acompañada por la Iglesia Católica y otras iglesias, se reconoce el papel de todos los colombianos en los ejercicios de diálogo y reconciliación. Se seguirá trabajando con decisión por el restablecimiento oportuno de los diálogos de paz con el ELN como un componente fundamental para la paz total. Y es que ayer, precisamente en el marco de este camino hacia la paz total, la delegación junto a los países garantes y el gobierno llegaron a Venezuela para buscar revisar los detalles finales para definir si reactivan o no el diálogo. La delegación que viajó al país vecino estuvo acompañado por representantes de Cuba, Noruega y Venezuela. Agradecemos a los países garantes por su acompañamiento, por su coherente defensa de los principios jurídicos internacionales y a la República y al pueblo de Cuba su plena hospitalidad, dijo el ELN en un comunicado. A la sesión de la tarde con 28 minutos escuchas el informativo de Onda Sopial. A la sesión también llegó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, quien confirmó que desde Naciones Unidas acompañó al gobierno en los diálogos y conversaciones exploratorias que se adelantan con diferentes grupos y estructuras que han manifestado su voluntad de hacer parte de la paz total. Entre comillas dice, se valora mucho la presencia de Naciones Unidas y la comunidad internacional en estas reuniones. Yo diría que hemos estado en unas 3 o 4 con los distintos grupos, resaltó Ruiz. Es importante aclarar que la ONU también acompañó a la delegación del gobierno a La Habana, Cuba, para hablar con los negociadores del ELN que se encuentran allí sobre la reanudación de los diálogos, pues fueron suspendidos en el año 2019 tras un atentado en la Escuela de Cadetes General Santander que fue atribuida a esta guerrilla. Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, manifestó en diversas ocasiones que acompañarán al gobierno colombiano en todo el proceso de la paz total. 12 del día con 29 minutos. Después de estas noticias de orden internacional, vamos directamente con OPIAC al día porque hubo un fin de semana muy movido desde las organizaciones de orden nacional de los pueblos indígenas originarios y por supuesto se contó con la participación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Gilbert, cuéntenos qué sucedió este fin de semana. Bueno, yo primeramente les voy a contar qué sucedió el 1 de octubre. Más de 500 personas asistieron el sábado al Centro de Integración de Leticia en el barrio Porvenir, con el fin de participar en los diálogos regionales vinculantes. El encuentro propuesto por el Gobierno Nacional para escuchar las inquietudes, propuestas y necesidades de las comunidades. La encargada de abrir la sesión fue Sandra Vilardi, viceministra de Ambiente, quien planteó reflexiones importantes en torno al significado de la región y la necesidad de construir un proceso de desarrollo social, selvático e indígena. También recordó la viceministra que la Amazonía es compartida por 7 países en la región, pero que la responsabilidad frente a su cuidado le corresponde a los gobiernos, a los pueblos indígenas amazonenses y comunidad en general. También resaltó Sandra la participación de indígenas
campesinos, activistas y jóvenes en los diálogos, especialmente en los desarrollados en el departamento del Amazonas. De aquí deben salir semillas de esperanza, palabras con las que la viceministra invitó a la participación de los asistentes. Bueno, los diálogos regionales vinculantes para la región instalaron mesas de diálogo distribuidas, por ejemplo, en primero, ordenamiento territorial hacia la paz, 2, seguridad humana y justicia social, tercero, derecho humano a la alimentación, cuarto, transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental, 5, convergencia social regional, 6, estabilidad macroeconómica, 7. Al encuentro también asistió la ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien sostuvo una reunión de reconocimiento de gobierno a gobierno entre pueblos indígenas de la región y el gobierno nacional, el cual se llevó a cabo en la Maloca del barrio, en la Maloca Capiul, lugar ancestral para las comunidades. La ministra manifestó que el territorio del Amazonas es prioridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro y para el mundo entero. También Susana Muhammad dijo que dentro de las tareas a desarrollar están las de fortalecer la figura de autoridades ambientales de los pueblos indígenas, así como las entidades territoriales indígenas. Durante la jornada los pueblos hablaron sobre su riqueza cultural, su presencia en el territorio, el papel de la mujer y las necesidades de fortalecer el diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional. 12 del día con 32 minutos en toda la Amazonía. También desde OPIAT se participó como organización representativa acompañando a los pueblos indígenas amazónicos, para visibilizar las necesidades e interés de los pueblos indígenas. En cabeza del coordinador Julio César López Jamioy dio un saludo también de apertura en esta Maloca, que también asistieron junto con la Mesa Regional Amazónica diferentes delegados de los departamentos, donde invitó a tener en cuenta que la Amazonía está habitada por 64 pueblos indígenas y la importancia de visibilizar a los gobiernos propios para impulsar la conservación de la Amazonía colombiana. Escuchemos el resumen que nos envía Julio César López Jamioy, presidente coordinador general de OPIAC, sobre estas reuniones en Amazonas en el marco de los diálogos vinculantes. 12:33. OPIAC. 12 de la tarde con 33 minutos en toda la Amazonía. Vinculantes. ¿Cómo celebrar el Día Mundial del Hábitat? Bueno, saludarles a todos, informarles que este fin de semana estuvimos en la ciudad de Leticia en los diálogos regionales vinculantes con miras a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, estuvimos con el equipo técnico y parte del comité ejecutivo haciendo el acompañamiento para la región de la Amazonía, del departamento de Amazonas. Por parte del gobierno nacional estuvo con la presencia de la señora ministra de Ambiente, la señora Muhammad, Susana, y logramos que en un primer momento estar en la instalación del evento que se hizo en el CID del municipio de Leticia. Allí nosotros hicimos presencia, 2 delegados de los gobiernos de la Mesa de Concertación Interinstitucional estuvieron haciendo su saludo, su presentación. Posteriormente nos dirigimos nosotros como pueblos indígenas a la Maloca de Capiul. En la Maloca de Capiul lo que hicimos con los técnicos delegados por parte del Ministerio de Ambiente, del DNP, fue poder colocar dentro de los instrumentos de recolección de información los avances del trabajo que habíamos hecho inicialmente durante los 3 días anteriores con personal indígena del departamento de Amazonas, pero también de un trabajo que veníamos realizando nosotros como OPIAC con nuestros equipos técnicos. Uno de los primeros mensajes que nosotros queremos dejar y quisimos dejar allí y que vamos a hacer, seguir haciendo insistencia en los próximos diálogos regionales de
los demás departamentos es que la Amazonía, si el gobierno nacional quiere planearla en temas de desarrollo, en temas de economía, de construcción de paz, en temas territoriales, en temas presupuestales, debe hacerlo de manera coordinada con los gobiernos indígenas que existen en cada uno de los departamentos, con la participación de los pueblos indígenas de la región amazónica. De esa manera, pues, le mandamos un mensaje muy directo a la señora ministra. Afortunadamente ella tuvo a bien poder acompañarnos en horas de la tarde del día sábado en la Maloca de Capiul. Allí la recibió el mayor William y se le dio pues la armonización, se le envió el mensaje por parte del abuelo. Estuvo también una abuela del pueblo Maguta, también haciendo los saludos. Hablaron algunos representantes legales, hablamos también por parte de la OPIAC y pues ya un mensaje que sale posteriormente en el Ministerio de Ambiente es que efectivamente para el departamento de Amazonas, para la Amazonía, se va a tener en cuenta la construcción coordinada entre el gobierno nacional y los gobiernos indígenas que existen en la región amazónica. Ese ha sido, digamos, como unos mensajes que recibimos nosotros también para seguir en la construcción con el actual gobierno nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro. Son las 12:37 del mediodía. Ustedes escuchan el informativo de Onda Sopiac. Esta es la voz de la Amazonía. Y les queremos contar también que desde la MPC tenemos una denuncia en contra del gobierno nacional de Gustavo Petro, que prometía tener un papel más vinculante para las mujeres, que proponía trabajar por el respeto y por el reconocimiento de ese liderazgo político que tienen las mujeres, y hoy en el marco de el seguimiento y de las reuniones de las mesas técnicas en la mesa permanente de concertación nos envían. Bueno, aquí hace muy poco tuiteó la mesa permanente de concertación que dice: la MPC indígena rechaza la ausencia del gobierno nacional en la instalación de la primera sesión de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que ahorita justamente está llevando este espacio, cuyo objeto es la protocolización del Plan de Acción para la implementación del Auto 092 de 2008, en cumplimiento de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional. Dice: este precedente evidencia la sistemática vulneración del Estado hacia las mujeres indígenas, la cual tristemente se reproduce en el gobierno del presidente @Gustavo Petro. Hoy se está trabajando precisamente en el marco del Auto 092. Este auto tenía o tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Son 4 las medidas que produjo este Auto 092, que es en el que se está trabajando o en el que se quería trabajar hoy desde la MPC con el gobierno nacional. Es la concertación del plan de acción de este programa de protección para los derechos de las mujeres indígenas, teniendo en cuenta estas 4 medidas. Lo primero es que el auto ordenó al gobierno crear 13 programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de tal manera que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado.
El segundo es que estableció dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas. Primero, que el desplazamiento forzado en las mujeres constituye una situación de vulneración asentada, lo que obliga a una protección inmediata de sus derechos por parte de las autoridades. Y la segunda es la prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas hasta lograr condiciones de autosuficiencia integral, dignidad y estabilidad socioeconómica. También entregó órdenes individuales de protección concreta para 600 mujeres desplazadas en el país y se le envió una comunicación a la Fiscalía General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado. Les contamos que el antecedente al auto es precisamente lo que nos contaba Gilbert, la tutela T025 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en cuanto al desplazamiento forzado interno, y este auto hace un énfasis especial en la manera en que las mujeres han sido violentadas, y a lo que dejó hoy plantado el gobierno nacional en la MPC fue la creación, la concertación de ese plan de acción del programa de protección de los derechos de las mujeres indígenas que han sido claramente víctimas del conflicto, quienes son ellas quienes están en el territorio y quienes pues también tienen a su cargo muchas responsabilidades dentro de la comunidad. 12 del día con 41 minutos. Bueno, y continuamos con más noticias de OPIAT también. La semana que pasó, desde la Coordinación de Mujer, Niñez y Familia de OPIAT, se señaló que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, como entidad del Estado colombiano, no ha hecho lo suficiente por garantizar la prevención y protección integral de la infancia, la adolescencia, la juventud y las familias indígenas de la Amazonía colombiana. En el espacio de diálogo de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, la coordinadora Fanny Quiru hizo un llamado a recuperar el tiempo perdido y hacer un diagnóstico con fuentes primarias que den cuenta de la situación de vulneración de derechos que viven las mujeres y sus familias. Este Plan Nacional de Desarrollo debe asignar recursos suficientes para la caracterización de las violencias contra niñez y las mujeres indígenas. En la Amazonía ha habido feminicidios y ni siquiera está registrado en las instituciones, dijo la coordinadora Fanny Quiru en la mesa permanente, en las mesas técnicas que se llevaron la semana que pasó. 12:42. Entre otras noticias, les contamos que tenemos los resultados de la cumbre cocalera campesina y étnica entregados en el pleno de la audiencia pública sobre la problemática social cocalera en la región andino-amazónica para hacer la entrega oficial a la Comisión de Paz del Senado de la República. Allí también estuvo OPIAC. Y les contamos entonces un poco sobre la cumbre y la audiencia con problemática social cocalera. Esto fue una mesa creada por los pueblos indígenas del departamento del Putumayo y el Piamonte del Cauca. Se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre del 2022 y pues en la coordinación de la mesa encontramos a Pablo Emilio Chuchala Tizoy, delegado del pueblo Inga, y el relator de la mesa fue John Pablo Anacona, delegado del pueblo Yanacona. Los 15 pueblos indígenas del Putumayo, organizados en sus propias estructuras de gobierno propio a través de las 32 comunidades entre cabildos y resguardos. De ellos, 71 son resguardos indígenas, organizaciones de primer y segundo nivel, 16 organizaciones por municipio o por pueblo y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, la OSIP, con una población de 50.000 según el censo del DANE del 2018. Hacen de conocimiento que el 95% de las comunidades fueron excluidas del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, teniendo en cuenta el decreto 896 de 2017, que desconoce lo acordado en el capítulo étnico de los acuerdos del proceso de paz firmado en el Teatro Colón el 12 de noviembre de 2016. Frente a esta problemática, los pueblos indígenas requieren, primero, que se garantice la participación de los pueblos indígenas en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el marco del proceso por consulta previa, libre e informada, que se realice la modificación del decreto 896 de 2017, donde incluya la garantía de la consulta previa, libre e informada, que permita una participación de los pueblos indígenas en forma integral de acuerdo a sus mecanismos de gobierno propio, con el acompañamiento de las
organizaciones de nivel regional y nacional. Además, que se garantice la realización de una minga de pensamiento a través de la Mesa Regional Amazónica ampliada en Putumayo, de acuerdo al decreto 3012 de 2005, o en la MPC departamental, de acuerdo con el decreto 040 de 2021. 12 de la tarde, 45 minutos en toda la Amazonía. 12:45. Vamos con las noticias de orden nacional. Las noticias nacionales. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Son las 12:45 del mediodía. Les damos la bienvenida para contarles más sobre las noticias nacionales aquí en Ondas OPIAC. Les queremos contar que Gustavo Petro ha reaperturado o relanzado 2 instituciones para la implementación del acuerdo de paz, 2 instituciones que se habían dejado atrás durante el gobierno de Iván Duque. Entonces son 2 instancias claves para la implementación entre el gobierno, las ex-FARC y la comunidad internacional, quienes se reunieron precisamente ayer domingo para relanzar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Petro ordenó que se reúnan una vez al mes y anunció también que María Valencia Gaitán, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, será la nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esto fue lo que se vivió en el acto de relanzamiento, también en el marco de este día de la no violencia y la petición de no qué difícil ese día de la no violencia y de pedir, hey, no nos maten más, por favor. Pero bueno, estas instancias tuvieron un regazo durante el gobierno de Iván Duque, quien no las vio como algo esencial para el Estado, y pues entonces ahora en esta jornada de No Matarás viene de nuevo la Comisión Nacional de Garantías, que tiene como objetivo el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes o quienes participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Tras el lanzamiento, Petro instaló la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y ordenó que esta instancia se reúna una vez al mes para agilizar la puesta en marcha de esta política pública. Les queremos contar además que hay una muy buena noticia en esta comisión, y es que felicitamos al colectivo de abogados José Alvear Restrepo Alcajar, porque una de sus integrantes es hoy parte y delegada de las plataformas de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Garantías. Hablamos de la compañera, discúlpenme un segundo, es la compañera Soraya Gutiérrez Agudelo. Ella será la delegada de las plataformas de derechos humanos para hablar ante esta comisión, que lo que busca entonces es poder desescalar y seguir esos grupos que continúan con las acciones paramilitares después de tanto tiempo, ¿no? Ella es la señora Soraya Gutiérrez Argüello, delegada del Nodo Centro al Comité Operativo de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Recordemos también que la situación de vida de los excombatientes ante la Corte Constitucional fue declarada como también en estado de cosas inconstitucionales, pues no se ha cumplido con el punto 04 del acuerdo de paz, que es el punto que regula, pues digamos que deja establecido cómo van a ser las condiciones de seguridad para los excombatientes, pues que se iban a enfrentar a esta difícil situación de inseguridad. Entonces se reabre esta comisión, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y también se reabre en este periodo de Gustavo Petro la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz.
12:50. También les tenemos un recomendado para ustedes hablando de la identificación de posibles vías indicativas hacia la integración de un enfoque de derechos en los regímenes legales de conservación para Colombia y Perú. Tenemos para ustedes un informe que se llama Estado y Futuro de la Conservación basada en derechos en la Amazonía de Colombia y Perú. Es un informe que entrega Rights and Services y allí lo pueden encontrar en su página web. También lo vamos a estar publicando en la fanpage de Facebook para que ustedes puedan ver este informe, que fue entregado apenas el 29 de septiembre del 2022, en donde se habla de las consideraciones a los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes como una estrategia efectiva hacia la protección de la biodiversidad de la Amazonía. Este informe busca resaltar las oportunidades para la articulación del enfoque de derechos en los regímenes políticos de conservación actuales y en mediano plazo. No se pierdan entonces nuestras redes sociales, allí estaremos publicando el estado y futuro de la conservación basada en derechos de la Amazonía de Colombia y Perú. Bien, 12:51. nos acaba de llegar un audio directamente de la concertación con las instituciones del Gobierno Nacional del Plan de Acción de Programa de Protección de Mujeres Indígenas, donde precisamente está la coordinación de Mujer, Niñez y Familia en cabeza de la coordinadora Fanny Cuiro. ...52 en la Amazonía colombiana. Estamos retomando la conexión con la compañera Mónica de la Coordinación de Mujer, Niñez y Familia de OPIAC, donde nos van a contar sobre el plan de acción del Programa de Protección de Mujeres Indígenas en el seguimiento del Auto 092 de 2008, perdón. Para los compañeros y las compañeras que están allí hoy en Ondas Sociales. Las 12:53 del mediodía, seguimos en el intento de poder colocar para ustedes el audio de la compañera Mónica. Mientras tanto, les contamos que tenemos un recomendado para ustedes este 5 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Les esperamos en el Cineforo Hablemos de lo que está pasando en Irán. Se va a llevar a cabo un conversatorio de Persépolis y se va a explicar qué está pasando actualmente con las mujeres en Irán. Será en la cafetería de la Facultad de Sociología, un espacio recuperado en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Cuando son las 12:53, también les contamos que a el informativo Ondas Sociales han llegado diferentes denuncias sobre Mayamás, la EPS de los pueblos indígenas, especialmente del sur de Colombia, que tiene muchas reclamaciones de diferente índole debido a su mal servicio. El albergue Nuevos Colores en Bogotá no se escapa a esta realidad y parece que hay abandono para los compañeros, los hermanos indígenas y los abuelos que se encuentran allí en ese albergue. En el transcurso de la semana, el informativo Onda Sopiac estará haciendo seguimiento a estas denuncias. Así es, profe. Bueno, como usted lo decía, hay diferentes pueblos indígenas que se encuentran en Bogotá. Hay una sede de esta EPS Mayamás y en esta ocasión desde el albergue Nuevos Colores, ¿cierto? Entonces llega como una solicitud muy formal de personas que, bueno, tenemos que proteger la identidad, ¿no? Pero entonces ellos piden de manera formal una comisión de visita técnica para la verificación de inspección de las condiciones en las que ellos se encuentran, los diferentes pueblos indígenas que están remitidos por diferentes problemáticas de salud. Entonces, bueno,
vamos a estar profundizando un poco más sobre esto. Ya hemos recibido bastantes denuncias, quejas también, diferentes procesos también que no se han podido continuar, pues les hacen como que lo paran, entonces lo obstaculizan mucho y muchos procesos quedan así, entonces las quejas y al final no llegan a nada, los paisanos simplemente como que deciden como, bueno, dejemos esto atrás y ya como que para no preocuparse más, ¿no? Porque pues la verdad no les ponen cuidado cuando ellos se quejan, no sé de pronto la Superintendencia de Salud cómo estará trabajando, pero igualmente hay que profundizar, ¿no, profe? Sí, hay que hacerle seguimiento a esas denuncias. 12:55 del mediodía vamos a escuchar a nuestra reportera desde la MPC y desde la Coordinación de Mujer, Niñez y Familia, la compañera Mónica, quien nos cuenta qué está pasando en la creación de este plan de acción del programa de protección a mujeres indígenas. 12:56 en la Amazonía colombiana. Buenos días para los compañeros y las compañeras que están allí hoy en la emisora Onda Sopiac, en el informativo. Estoy en este momento en el Hotel Inter de Bogotá para contarles que desde hoy lunes en la ciudad de Bogotá se dio inicio a la hoja de ruta para la concertación técnica del plan de acción del programa de protección de derechos de las mujeres indígenas desplazadas y en riesgo de estarlo, el conocido Acto 092 del año 2008. La metodología está liderada por las comisionadas y sus equipos técnicos correspondientes a la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, CNMI, y de parte del Gobierno Nacional lidera el Ministerio del Interior. Sí, ha sido una larga lucha desde el 2008. Las mujeres indígenas han venido insistiendo en que se dé cumplimiento a una orden judicial de la Corte Constitucional para resolver un problema de larga data, y es poder materializar la garantía de derechos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres y sus familias afectadas por el desplazamiento forzado en razón del conflicto armado. El acto 092 tiene el propósito de proteger los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado y la prevención del impacto de género desproporcionado que ha dejado este delito del desplazamiento forzado. Desde el 2008 se previeron un conjunto de medidas, entre las que se encuentra la creación de 13 programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres. Ahora, esta semana, el objetivo será actualizar ese plan de acción de implementación y concertar una metodología de 7 fases. Dentro de las 7 fases se contempla primero la revisión y el análisis del plan de acción. Segundo, la actualización del plan de acción. Tercero, la concertación de este plan con las instituciones del actual gobierno. Cuarto, hacer unos acuerdos y un diálogo sobre desacuerdos en la concertación técnica de este plan. Quinto, la retroalimentación por parte de las comisionadas de los diferentes pueblos indígenas que conforman la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Sexto, el balance sobre la concertación técnica y hacer un informe ante las comisionadas y la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación. Y por último, séptimo, realizar un documento con acuerdos y compromisos concertados de acuerdo al instrumento que se ha propuesto aquí para que cada una de las instituciones participantes y el Ministerio del Interior puedan firmarlo y hacerle seguimiento. Las jornadas se realizan desde el día de hoy, lunes 3 de octubre, hasta el 8 de octubre. Por parte de la OPIAC participa y lidera Fanny Cuiro, coordinadora de Mujer, Niñez y Familia, y también hacen parte de todo este diálogo los equipos técnicos de las diferentes coordinaciones de la OPIAC. 59 Muy minutos, buenos repito, días 12 para... días, 59 minutos en Onda Sopiac. Escuchan el informativo de OPIAC. Esto fue todo por hoy en nuestro informativo. Se nos quedan algunas noticias, pero les invitamos a que estén conectados con nosotros a partir de las 4 de la tarde en Cantos de la Selva. Estaremos
hablando con los compañeros comunicadores alternativos de Notíteres 24, porque aquí en Onda Sopiac nadie nos maneja, así que les invitamos a que estén muy pendientes a partir de las 4 de la tarde con Cantos de la Selva, y mañana a que estén muy pendientes a partir de las 12 del mediodía de nuestro informativo Onda Sopiac, con la actualidad de lo que pasa en las regiones, en el mundo y en el país, pero sobre todo en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Ya son las 1 en punto en toda la Amazonía colombiana.